Presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés, vida del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m. sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Buenas noches, tengan todos los que nos escuchan desde aquí, desde Radio Online, Radio La Carillosa. Presentamos nuevamente para ustedes un programa más, un episodio más del podcast de Mike que se transmite desde aquí. Este es el número 18 y bueno, como siempre, esperando que ustedes estén bien, donde estén, que si nos escuchan y si nos ven y acostumbrado a hacerlo hasta ahora, bueno, les agradecemos que lo siga haciendo y de verdad que es bueno que haya personas que nos escuchen, que nos vean, que dejen sus comentarios y que ayuden a crecer esta comunidad, ¿no? También es la pretendida de que si uno informa o dice o hace algo, tenga una difusión importante y bueno, en mi caso, al menos yo me siento muy cómodo conversando de estos temas porque me ayuda a amplificarlo y es algo que bueno, por qué no decirlo, me apasiona, me gusta y bueno, lo hago con el mejor cariño para los que nos escuchan, pero también es como una especie de autorreflexión cada vez que yo pues me siento a conversar con ustedes, así lo veo, un conversatorio, un podcast en este formato como se hace, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de conversar con otras personas y eso también es enriquecedor para algunos temas. Esperemos que en los próximos programas tener también a otros invitados, pero hoy no es el caso. Hoy hay personas que me están escuchando de aquel lado, así que eso me deja tranquilo. O que me pueden escuchar posteriormente por cualquiera de nuestros canales, quizás no en línea, pero esa información va a quedar ahí a posteridad. Que acción o hacer, digamos, en los otros programas también reflejamos lo cognitivo. Lo cognitivo es esto de aprender, de conocer, de adquirir conocimiento y que nuestro cerebro lo procesa y cómo lo hace y para qué y cuál es el fin y de qué forma ocurre esto. Entonces no digamos que las únicas, pero parece que están en litigio o en controversia, o por lo menos así fue durante mucho tiempo y todavía se sigue madurando esa idea, creo, ¿no? El racionalismo es cuando usted apela internamente y no necesariamente tiene que pasar por el proceso de los sentidos, este nuevo conocimiento, para que pueda ser aprendido, ¿sí? El empirismo sí se tiene que valer necesariamente de los sentidos, de modo que cuando este input cognitivo llega a nosotros es a través de nuestros sentidos, que son las ventanas de aprendizaje. Estamos hablando del sentido de vista, el tacto, también es cuando escuchamos o degustamos, ¿sí? Los 5 sentidos, y algunos dirían, esto se llama racionalismo. Aquí hay una definición que voy a leer para ustedes en relación a la deducción. Es una operación mental por la que se afirma la verdad de un enunciado, partiendo de la veracidad del mismo, de otro ya conocido, a saber, un mecanismo por el que se infiere un hecho particular a través de afirmaciones generales. En pocas palabras, es una deducción, es una inferencia. Partiendo de una verdad general, yo puedo deducir otra verdad. O sea que si, por ejemplo, todos los elefantes tienen alas, entonces yo asumo esto como una verdad. Todos los elefantes tienen alas. Entonces, los seres alados vuelan. Entonces, este elefante, ¿verdad? Este elefante, en consecuencia, vuela también, ¿sí? Partimos de esta premisa. La premisa 1 dice que todos los elefantes vuelan, ¿sí? Todos los elefantes tienen alas, mejor dicho, todos los elefantes tienen alas. Y la premisa 2 dice
que todos los seres alados vuelan, ¿sí? Por tanto, si partimos de eso, entonces, esta es la deducción. Los elefantes vuelan, ¿sí? Pero como pueden ver, la premisa 1 es totalmente falsa, ¿sí? Dice que todos los elefantes tienen alas. Y eso no es comprobable de ninguna manera. Así que si partimos de esta premisa, todo lo demás es cierto, ¿sí? Hay una lógica interna en este razonamiento, ¿sí? Pero digamos que la premisa 1 es falsa, ¿sí? Es decir, si la base no es buena, todo lo demás se desborona, porque la verdad es que los elefantes no tienen alas, no son seres alados. Entonces ahí vemos como los elefantes, que es el sujeto, no tiene nada que ver con el predicado, o el hecho de que vuelen, ¿sí? Esto es un ejemplo que es importante porque tiene que ver con la deducción, la inferencia y tiene que ver con el racionalismo. Lo cual quiere decir que no siempre este tipo de deducción o este tipo de inferencia nos lleva necesariamente a la verdad, ¿sí? Esto es importante saberlo, ¿no? El racionalismo se remonta al tiempo de este pensador que nosotros conocemos mucho, René Descartes, ¿sí? Digo que lo conocemos, hasta cualquier persona puede pensar no sé, en el plano cartesiano, ¿sí? de la matemática, pero es así como nos ubicamos, ¿verdad? Podemos también pensar en algunas cosas que son intuitivas ya y que se deben a este pensador. Por ejemplo, pienso luego existo, o el cogito ergo sum, que se le atribuye, y efectivamente así está en sus escritos, a René Descartes o René Descartes, ¿sí? Entonces él pensaba en la autoconciencia. Entonces allí vemos que el cogito cartesiano es parte de un insigne de lo que es el racionalismo y el principio de la causalidad, ¿sí? O sea que como que todo efecto tiene una causa. Entonces si nosotros vamos hacia atrás, ¿sí? Y vemos esta, se deduce, o sería la referencia también en el caso de que partamos hacia atrás. Y si vamos hacia adelante, podemos deducir partiendo de esta referencia. Como la referencia que usábamos como premisa, la premisa 1, ¿verdad? Que todos los elefantes tienen alas, ¿sí? Entonces es como la premisa para deducir o atribuirnos a otros razonamientos, que es la premisa 2, y finalmente la conclusión de que los elefantes, como son seres alados, vuelan, ¿sí? Pero si la premisa 1, es decir, el referente que tenemos, es falso, todo lo demás también. Uno dirá, bueno, ¿para qué sirve esto? Vamos a usar otro ejemplo. Aquí está copiado. Mañana es lunes o mañana es martes. Mañana no es martes. Por ende, mañana es lunes, ¿sí? Entonces ahí vemos que se parte de esta premisa: mañana es lunes o martes. Pero entonces voy acotando, ¿no? Como mañana no es martes, entonces deducción, ¿sí? Mañana es lunes, ¿sí? Entonces los razonamientos válidos son razonamientos válidos los siguientes: premisa falsa y conclusión falsa, premisa falsa y conclusión verdadera, premisa verdadera y conclusión verdadera. Y verdades válidas son los siguientes. Por ejemplo, Sócrates es un hombre. Este ejemplo lo he puesto aquí antes. Los hombres son mortales, por tanto Sócrates es mortal. Entonces este razonamiento, como vemos, como está planteado, el sujeto corresponde al predicado. Es decir, Sócrates es mortal, evidentemente, porque es un hombre. Y también se puede obtener por el hecho de ver tantas veces la misma cosa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos
Sócrates es un hombre y es mortal, Platón es un hombre y es mortal, Aristóteles es un hombre y es mortal. Por tanto, si yo parto de todo ese universo, ¿sí?, o esa estadística, digamos, de mayoría, ¿sí?, entonces es probable que todos los hombres sean mortales. A esto se refiere también los hechos empíricos, que ya vamos allá, porque decíamos que otra forma de obtener conocimiento es lo empírico, ¿no? Estamos partiendo del racionalismo, ¿sí?, o de adquirir conocimiento. Pero ya vamos para allá. Vamos a poner otro ejemplo del racionalismo. Dice, estoy pensando, todo el que piensa existe, en consecuencia yo existo porque estoy pensando, ¿sí? Entonces esta verdad parece coherente, ¿sí? Parece coherente y bueno, vemos que hay una composición de verdad de origen. Pero bueno, más adelante, Immanuel Kant iba a hacer una crítica a todo este planteamiento de René Descartes, en su crítica a la razón pura, ¿sí? Entonces allí ya todo entra en un compromiso que no es tan así como lo venía diciendo y se venía sosteniendo el famoso René Descartes, ¿sí? Entonces, algunos insignes, y aquí tocamos el tema del empirismo, que por cierto, empirismo tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Algunos, digamos, autores y insignes de esta corriente, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Bertrand Russell, Alfred Hunyard, Rudolf Kahn, también John Stuart Mill. Muchos de estos son autores relevantes, ¿sí? Pero se conoce de mucho más atrás de los griegos. También se puede decir de Aristóteles, ¿sí? Cuando habla de la materia y la forma, él decía que hay cosas que son inteligibles y hay cosas ininteligibles, ¿sí? Entonces los empiristas, ellos pusieron en tela de juicio que no se puede depositar o no se puede tener toda la confianza en los recursos de la razón, ¿sí? Ni tampoco hay estabilidad en las ideas, solamente en los razonamientos, porque se puede romper cualquier lógica es posible que se rompa. En este sentido, vemos que hay como una controversia, ¿no?, una dicotomía o un desacuerdo en lo que es el razonamiento o el racionalismo como fuente de adquirir conocimiento, ¿sí? o como método, ¿sí? Entonces el conocimiento de la experiencia interna o externa queda cuestionada. Entonces dice, al menos que se afirme que toda representación mental o intelectual parte de la sensibilidad, entonces se puede negar rotundamente la existencia de las ideas como innatos de la mente humana. Es decir, si yo no puedo comprobar algo con la sensibilidad atribuida a los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, como el ejemplo que creo que he puesto aquí antes, si no, bueno, sí lo he dicho en otras ocasiones, pero es un ejemplo tomado de la historia, ¿no? Cuando Albert Einstein, una vez más, él vio o matemáticamente pudo comprobar, ¿sí? Pudo comprobar de que el movimiento de la gravedad o cómo ocurría la gravedad y que había un planeta que bueno, necesariamente no se podía ver todavía, típicamente que la luz se doblaba por el peso o por la masa, ¿sí? Esos términos físicos es más, digamos, más fácil y también más tranquilamente comprensible, ¿no? Pero entonces si la masa doblaba la luz, ¿sí? Bueno, sí, eso fue un hecho, pero
fue comprobado hasta que se pudo ver. Se pudo ver con un telescopio. Entonces allí, bueno, empezó a tomar relevancia o tomarse en serio lo que él había dicho de forma racional, porque los apoyaba ahora los hechos empíricos, ¿no? Más o menos así, no voy a narrar toda la historia, pero es un ejemplo de que la mente humana puede decir algo, pero se termina diciendo que es así o comprobando, o siempre será una teoría, ¿sí? A menos que se demuestre, o una conjetura, algo que puede ser o no puede ser, al menos que se pueda demostrar a través de los sentidos. Entonces ahí todo empieza a ocurrir como que, wow, sí, tenías razón, y empieza a erigirse como una ley, etcétera, ¿no? Entonces la experiencia previa es previa incluso a lo estricto lógico, a lo cronológico, a lo espacial, y se puede partir de una referencia cero, ¿sí? El resultado de la experiencia puede venir de una experiencia cero, así que aunque no se pueda experimentar, puede y es susceptible de hacerse, o puede que nunca se pueda experimentar a través de los sentidos, pero el hecho de que tal cosa no se pueda hacer nunca, o por lo menos por ahora, no quiere decir que no exista. Y todo se debe más bien a las limitaciones de los seres humanos. Por ejemplo, nosotros también podemos ser engañados por los sentidos. Por ejemplo, si nosotros vemos algunos fenómenos que ocurren que distorsionan, por ejemplo, por decir algo que es muy fácil de distinguir a lo lejos la forma de un objeto, y uno lo ve pequeñito, pero la verdad es que es porque nos están engañando los sentidos, o las refracciones, que ponemos por ejemplo un clavo o una cuchara dentro de un vaso, y a través del vidrio o del cristal vemos que se dobla, y creemos, bueno, esa cuchara debe estar doblada, ese acero debe estar doblado, y no es así, ¿sí? Entonces por eso es que los sentidos no necesariamente tienen toda la verdad. John Locke se le puede atribuir a él como el padre del empirismo, ¿sí? Y él decía lo siguiente, aquí lo tengo copiado, algunas cosas las copié aquí, que son razonamientos que quiero leer textualmente. El entendimiento puede componer ideas complejas o compuestas, bien nazcan a partir de sensoriales simples o de su posterior reflexión. ¿Sí? Y esto me quería detener aquí porque la verdad es que un experimento así uno lo palpe, ¿sí? o pase por una experiencia, si no hay una reflexión posterior, quizás no se produzca ningún conocimiento tampoco, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bueno, imagínense que vamos a ahora asimilar esto a lo cotidiano. Imagínense que usted pasa por una experiencia y no reflexiona en esta experiencia. Entonces usted va y hace lo mismo y hace lo mismo, porque usted no ha madurado eso, no ha reflexionado, no ha aprendido de la experiencia, ¿sí? Y entonces cae en un círculo vicioso, incurriendo en el mismo error, un bucle, ¿sí? Y usted cree que ha mejorado, y la verdad es que no, la verdad es que usted no ha reflexionado propiamente en lo que le pasó, y sigue aceptando y incurriendo en el mismo error. A veces porque no puede salir de allí, o porque no quiere, o por sobrevivencia, porque dice, bueno, ¿y qué hago yo si hago otra cosa? No se imagina haciendo otra cosa, porque bueno, quizás sus medios de subsistencia dependan de esa cosa que le está sucediendo, así sea traumática, y aprende a vivir con eso, y no pasa nada, pero no hay una reflexión, o tal vez la haya, y la conclusión haya sido continuar muy a pesar de todo, ¿no? Pero es cierto, cualquier experiencia sensorial, simple o compleja, será aprendizaje siempre después de su posterior reflexión. Como cuando los experimentos ocurren, que son científicos, bien,
pero ahora hay que ver, ok, esto ocurrió, y hay interpretaciones que son, digamos, más subjetivas, que también son como, digamos, el desprendimiento a partir de haber experimentado, haber sometido los materiales a algún objeto preciso de investigación o de experimentación, o si es en la vida diaria, después de haber pasado por el problema o después de haber pasado por esta situación calamitosa o por esta experiencia grata, entonces se reflexiona, wow, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces uno puede aprender de eso, ¿sí? Para mal o para bien, pero siempre hay aprendizaje en este tipo de experiencias, ¿sí? Ahora, en empirismo se vale, como se desprende de todo lo que hemos estado diciendo, de la inducción. Y aquí leo lo que es la inducción, textualmente. Operación mental que sirve y se vale de la observación de los hechos particulares para llegar a conclusiones generales con un mínimo de sustento o adecuación, ¿sí? Aquí yo también vamos a poner unos ejemplos de la inducción que yo anoté aquí. Por ejemplo, no ha habido un día de mi vida en el que no haya visto luz solar por la mañana. Esta es una premisa. Conclusión, ergo, actualmente es probable, altamente probable, que el día de hoy también salga la luz del sol, ¿sí? Bueno, si esto ha sido así siempre, ¿sí?, entonces esto también va a ocurrir. La inducción de carácter numerativo es la que estamos viendo aquí. Hay un número de situaciones que son de la experiencia, que son finitos, pero yo a través de ellos puedo obtener una conclusión, ¿sí? O obtener un aprendizaje. Como el ejemplo que yo ponía, creo que sí lo puse aquí en algún podcast, de los gansos blancos. Muchos gansos blancos era lo que se veían, entonces uno puede concluir que todos los gansos son blancos. El problema de valerse de esta inducción de carácter numérico es que el día que aparezca un ganso negro, ya se derrumba toda la demás conclusión o todo lo demás que hayamos atribuido como cierto, ¿sí? Entonces, todos los hombres son griegos, dice esta otra premisa. Por tanto, entonces se puede decir que rompe la inducción. Sócrates, Platón, Aristóteles es griego, son hombres. Entonces uno puede decir todos los hombres son griegos. Como puede ver, el hecho de que la categoría del ejemplo que estamos poniendo aquí es que es la nacionalidad, ¿sí?, que son griegos. Ahora, si usted dice Sócrates, Platón, Aristóteles son mortales, entonces todos los hombres son mortales. Ah, bueno, está bien, eso está bien, porque no se ha descubierto lo contrario, un hombre inmortal, ¿sí? Un hombre de carne y hueso inmortal, ok. Pero que usted diga, cambiando la categoría, que porque Sócrates, Platón y Aristóteles son griegos, o son de origen griego, entonces concluir que todos los hombres son griegos, no se puede generalizar. Esta inducción de carácter numerativo no es válida en su resultado cuando cambias la categoría de nacionalidad, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, si usted dice sí, Ana, María, Juana, Carmen son mujeres, por tanto la señora Amelia, bien, porque encaja en toda esta categoría de estas cuatro, entonces ella es mujer. Pero que usted diga que la señora Amelia, por estas cuatro ser, no sé, italianas, la señora Amelia también tiene que ser italiana, no, ahí no, ¿sí? Ahora, la otra situación de aprendizaje es por aclusión, ¿sí? Cuando aprendemos por abducción. Y ya vamos a ver, aquí tengo otros ejemplos anotados, por eso tengo esto aquí. Me han robado,
las gafas en clase hace 5 minutos. ¿Sí? Las personas que estaban dentro del aula estaban cerradas. Y aquí solo hay 4 alumnos, aparte de mí. Marcos, Paula y Juan estaban hablando conmigo en el otro extremo de la sala. Ergo, es probable que Javier, que era el que no estaba hablando conmigo, ¿verdad? Y la sala estaba cerrada, el aula de clase, me haya robado las gafas. Entonces vea este ejemplo de abducción. Entonces la abducción son operaciones mentales en las que se busca ofrecer una hipótesis que explique, y aquí lo tengo anotado, las posibles razones del hecho mediante las premisas empleadas, partiendo de la descripción de un hecho o un fenómeno. Algo así como lo que hacen los investigadores. Van descartando el hecho, ¿sí? Y entonces llegan a un resultado que aparentemente es la solución del problema, ¿no? Descartando y poniendo hipótesis, ¿sí? Entonces van como que acotando hasta llegar a la solución del problema. Pero la verdad es que esto tampoco es tan plausible hacerlo así, porque mire, por ejemplo, uno pudiera pensar, bueno, de pronto, sí, Javier tomó las gafas, pero lo que quería era hacerte una broma, no te estaba robando, ¿sí? O no, de pronto, y esto también es algo que ocurre, no, es que tú crees que te robaron estas gafas aquí, pero se te olvidó de que tú ni siquiera trajiste esas gafas aquí, ¿sí? O los lentes de sol, lo que sea. O los lentes para ver. Bueno, las gafas. No las trajiste, ¿sí? Entonces estas ideas se desmayan dependiendo del argumento. Si es que hay otras variables que hacen que no sea así, ¿sí? Y no necesariamente el pobre Javier se robó las gafas, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? Hay otros puntos que se pueden tomar en cuenta, que no están en estas premisas y que derrumban toda la supuesta conclusión de que alguien se robó las gafas, ¿sí? Por ejemplo, esta otra. Me encuentro mal de la tripa, o sea, un dolor de estómago. He comido exactamente lo mismo que mi familia durante estos días, a excepción de un burrito en un restaurante de comida rápida. Por lo tanto, es probable que haya sido el burrito el que me ha hecho este dolor de estómago, o la procedencia del dolor de estómago. Entonces, como vemos aquí, también esto se basa en la explicación más sensata posible, ¿no? Un argumento de la mejor explicación posible. También tiene que ver con la cuestión de el principio de razón suficiente, ¿sí? Que más adelante podemos hablar de eso, ¿no? Todo se debe a una razón, y la razón es esta, deduciendo, pero no tomas en cuenta factores como, bueno, de pronto no necesariamente es el burrito, aunque es el más sospechoso. De pronto fue que tú ligaste esto con otro alimento y hubo una combinación. De pronto fue que eres intolerante a este tipo de cosas que estás consumiendo y no tu familia. O de pronto fue que realmente no tomaste en cuenta que anteriormente a eso habías comido otra cosa, ¿sí? Lo cierto es que hay muchas cosas que se vienen abajo y que no necesariamente tienen que ver con esto de las deducciones que tomas, ¿sí? Aunque nuestro cerebro siempre va allá, ¿sí? Como tratando de buscar la solución al problema. Es lo que hacen en la ciencia de la salud, ¿verdad? Van descartando, y dependiendo de una serie de síntomas, llegan acotando a una solución que encuadre con todos estos, y entonces empiezan en consecuencia a dar un diagnóstico, ¿sí? Se vale mucho de la abducción, ¿sí? El caso es que el racionalismo y el empirismo no son excluyentes. Es decir, aunque apelan al sentido común, sobre todo el racionalismo,
podemos decir lo siguiente: la realidad de las cosas están en sus conceptos y formas. Las ideas están reducidas a lo innato, son innatas. Las formas de alcanzar la voluntad es deducir, como hemos estado diciendo todo el rato, desde lo general a lo particular, en el racionalismo, desde lo general a lo particular, ¿sí? O sea, si estadísticamente todo esto es así, en consecuencia esto también puede serlo, ¿sí? Por eso es que es más de las ciencias duras y más del asunto de positivismo de la ciencia. Y el racionalismo también dice lo siguiente: el conocimiento es a priori, es decir, anterior a la experiencia, como hemos dicho todo el rato también, a priori, ¿sí? No necesariamente tenemos que pasar por la experiencia para llegar a ciertas conclusiones. Y también es cierto, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que la candela quema, ya hay muchas cosas que se han dicho estadísticamente, nosotros no vamos a ir allá para saber si es verdad. Ya es suficiente y no vamos a pasar por esta experiencia, no tendremos por qué hacerlo. Así hay muchas cosas que sabemos que son malas y no necesariamente tenemos que pasar por la experiencia nosotros mismos, ¿sí? El empirismo, la realidad se caracteriza por la materia, por su composición, por pasar por los sentidos. Las verdades fundamentales son captadas por las vías sensoriales, como hemos dicho todo el rato. Las formas de alcanzar la verdad es inductiva, inducir desde lo particular hacia lo general. Entonces en este caso es al revés, ¿no? Desde lo particular hacia lo general. Y en este caso, como podemos ver, se centra más en lo individual, ¿sí? Se centra más en que cada persona y cada situación es distinta, por tanto no se puede generalizar. Y esto es algo muy cierto en muchos casos, sobre todo cuando se maneja la ciencia social y el comportamiento humano. Y la verdad es que todos los fenómenos de cómo ocurren las cosas y los noúmenos también. El conocimiento es a posteriori, es decir, posterior a la experiencia. Podemos resumirlo así. Entonces, como podemos ver hasta ahora, hasta ahora lo que estamos diciendo es que el racionalismo y el empirismo, y así lo dejó señalado Immanuel Kant en su crítica a la razón pura. Más adelante podemos hablar más de lleno sobre el tema. Pero en este punto lo que quería decir era lo siguiente: es que no son excluyentes. Y en Immanuel Kant, por eso lo nombré, en su crítica a la razón pura, lo dijo hace mucho tiempo ya, ¿no? Cuando estaba esta dicotomía y este debate bastante recrudecido, ¿sí? Entonces, la fusión de estos dos para adquirir conocimiento, para la forma de adquirir el aprendizaje, se llama método científico, ¿sí? El método científico se basa en el ciclo de la inducción, deducción, inducción, ¿sí? Es decir, está allí el racionalismo y el empirismo. Y aquí les voy a decir, también lo anoté, las fases del método científico generalmente son la observación del hecho de un fenómeno general, ¿sí? Entonces aquí se hace por inducción, porque es observación de un hecho así en general. Entonces el movimiento aquí es el empirismo. Después, 2, crear una hipótesis para explicar dicho evento, ¿no? Entonces aquí es racional, es deductivo, cuando creamos una hipótesis y la verificamos. 3, inferir las consecuencias o las implicaciones más elementales de la hipótesis, ¿sí? Entonces hacemos la inferencia. Y recuerde que es inferencia, deductivo. ¿Y viene de dónde? De lo racional, ¿sí? Del racionalismo. Y 4, comprobar y refutar los enunciados deducidos y comprobarlos con la experiencia. Así que usamos el método inductivo en este punto, ¿no? Entonces, como vemos, el método científico que nos viene de la época de la Ilustración, nos viene del mismo espíritu de iluminación de aprendizaje, o ya para romper con los dogmas,
es que no vamos a partir solamente de lo racional, sino que esto se puede explicar a través de la experiencia, y hay una especie de fusión, ¿sí? O un ciclo: inducción, inducción, deducción, inducción, ¿sí? Entonces el caso está en que podemos obtener aprendizaje por medio de los dos métodos, por medio del racionalismo y por medio del empirismo. Ahora, para concluir, vamos a llevar esto a nuestro plano, ¿no? El caso es que nosotros aprendemos de la razón nos va llevando, ¿sí? La neurociencia nos dice que obviamente nosotros tenemos mecanismos internos, y que la conciencia también nos va llevando sobre qué cosas podemos hacer y qué no, a partir de las observaciones, de mucha teoría, porque no necesariamente debemos pasar por la experiencia. Pero también es verdad que pasar por la experiencia, el input cognitivo se hace más fehaciente, pero al mismo tiempo no necesariamente tenemos que pasar por una mala experiencia para huir de ella, ¿sí? Aunque parece ser que nos gusta sentirla a nosotros mismos, y entonces después, si hay un proceso de reflexión, entonces podemos madurar y trascender en nuestra forma de ver las cosas o punto de vista, y esto se traduce a conocimiento, ¿sí? Pero no necesariamente debemos caer en situaciones que nos causen malestar, ¿no? Ya que el racionalismo, ¿sí?, nos ayuda a que nosotros a priori y no a posteriori podamos ser cautelosos en no caer en algunos asuntos que no queremos, porque sabemos que ya de por sí tienen una consecuencia, ¿sí?, una causa-efecto. Entonces nosotros quizás sea por eso que evitamos muchas de las cosas que no queremos que ocurran, o que les ocurran a nuestros seres queridos, y tratamos de evitárselas. Pero también hemos visto que somos como un poco testarudos, queremos pasar por la experiencia nosotros mismos, pero si aún pasando por esta experiencia usted no reflexiona, entonces no hay aprendizaje. Mejor dicho, como dicen por ahí, estás cayendo y tropezando muchas veces con la misma piedra, ¿sí? Porque no hay una reflexión de lo que pasó, o sencillamente estás encadenado a eso por diferentes razones, y ya lo asumes como estilo de vida. Pero en todas estas hay conocimiento. Cuando hablamos en el plano académico, en las escuelas, en los colegios, cuando estamos estudiando en cualquier esta situación formal de aprendizaje, entonces también es importante que se sepa que no solamente es puro racionalismo, puro y duro, ¿no? También hay que pasar por experiencia sensorial. Es decir, si mientras más sentidos estén comprometidos en el aprendizaje, más input cognitivo hay, y entonces se puede desarrollar e instalar este aprendizaje en nuestra memoria, ¿no? Y cuando está en nuestra memoria, cuando hay mucha sinapsis y nuestras neuronas están bastante, excitadas por todo lo que nos está pasando, entonces nosotros relacionamos el aprendizaje con más sentidos, y esto por supuesto que va a ser importante. Por ejemplo, no es lo mismo que hables de las flores y de la fauna y de la flora, a que vayas a un campo y puedan palpar y jugar. Esto obviamente va a quedar una experiencia más contundentemente marcada, o que hables de imaginar en el imaginario de algunas cosas que inciten a la imaginación, usando figuras retóricas mientras das la clase, y apelas a los sentidos, apelas a otras digamos recursos para el aprendizaje, y queda mejor grabada. Esto tiene que ver con las estrategias para poder impartir los contenidos, sí, estrategia que va más allá de la escuela, quiero decir de las cuatro paredes, ¿no? Salir, y por eso es que las personas generalmente hacen proyectos escolares, inventan viajes, porque quieren que esta experiencia también sea parte de
Y es así, indudable, el empirismo parte del aprendizaje, ¿no? Más allá de la teoría y de la abstracción que es necesaria, no es excluyente, pero tiene que ver mucho con el racionalismo. En fin, nosotros podemos decir que el empirismo versus el racionalismo no es una dicotomía excluyente, más bien es epistemológicamente, ¿sí? También es importante para el aprendizaje, ¿sí? Y podemos atribuir al mito de la caverna o la alegoría de la caverna, donde si tú estás solo viendo lo que te dan y dicen, pero no sales al exterior, ¿sí? Sino que siempre estás en una caverna valiéndote de todo lo que te dicen, pero no lo vas y lo experimentas, no sales de la caverna, ¿sí? Que más adelante vamos a ver, pero se los dejo ahí como para que puedan buscarlo por ahí, la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo sobre esto aparece en las obras de Platón, ¿sí? Crecer, pensar, saber, es más o menos eso de lo que se trata, y va más allá de lo racional. Lo racional es lo que tú te suministran y te llega a través de los sentidos, pero que si no vas y trasciendes, es decir, salir de la caverna, no llegas, digamos, a otras maduración del aprendizaje, ¿sí? En fin, este tema es importante. No sé si captaron las cosas, digamos, más que uno puede asimilar en la vida diaria, ¿sí? O en la pragmática de la vida sobre esto, pero más adelante quizás podamos poner otros ejemplos importantes sobre este tema. Por el momento estamos terminando. Gracias por escucharnos donde estén. Esperemos que este tema haya sido del agrado de ustedes, que haya sido también digerible, ¿sí? Traté de hacerlo así, aunque hay mucho material y muchas de las cosas que podemos hablar más adelante sobre esto, sobre todo del mito de la caverna. Quizás podamos hacer un podcast hablando sobre esto nada más, ¿no? Por el momento me despido. Muchas gracias por escucharnos desde aquel lado. Muchas gracias por estar con nosotros todos los miércoles desde las 6. Hoy empezamos un poquitico más tarde, pero vamos a terminar más o menos al mismo tiempo en este podcast de Mike, que es para ustedes. Esperemos que estén bien donde estén y esperemos que sigan siguiéndonos por nuestros canales regulares a través de YouTube, a través de nuestras diversas plataformas, desde aquí, desde Radio La Cariñosa, Radio Online, y esperemos sigan disfrutando de lo que estén haciendo, sigan estando bien, sus proyectos de vida, cualquier cosa que esté encaminado a hacer o simplemente descansar, y que este programa pueda escucharlo a posterior. Y deje sus comentarios acerca de qué opina de este tema y si quiere que lo extendamos más, o si hay algo que no le quedó muy claro, también es válido ponerlo en sus comentarios, que sí lo vemos, sí estamos pendientes de eso, ¿no? Esperemos que también haya interacción más adelante y estar pendiente de estas interacciones aquí en línea. Por el momento, muchas gracias por vernos. Hasta luego. Chao, chao.